14 de octubre de 1944, 12:30 del mediodía, Herrlingen, un pueblo pintoresco cerca de Ulm. El mariscal de campo Erwin Rommel, de 52 años, el general alemán más famoso de la Segunda Guerra Mundial, el legendario zorro del desierto, estaba parado junto a la ventana de su casa y vio llegar dos Mercedes negros. En ese auto viajaban el general mayor Wilhelm Burgdorf y el general Ernst Maisel, directamente del cuartel general de Hitler. Traían tres opciones. Y una pequeña cápsula marrón, una cápsula de cianuro trampa, mortal en 3 segundos, en menos de 1 hora. El héroe de guerra más grande de Alemania estaría muerto, no por balas enemigas, sino por veneno de las manos de su propio liderazgo, asesinado por el régimen al que había servido durante años. Esta es la historia documentada del día en que Hitler obligó al zorro del desierto al suicidio. La historia de un héroe nacional que se volvió demasiado peligroso para vivir. La historia de una mentira que tardó 60 años en ser descubierta. Erwin Johannes Eugen Rommel nació el 15 de noviembre de 1887 en Heidenheim an der Brenz. No era de la nobleza prusiana, ni de una dinastía militar. Su padre era director de escuela, su madre hija de un presidente de gobierno, un joven burgués con un sueño, el ejército. A los 18 años, en 1910, se unió como alférez al regimiento de infantería Rey Wilhelm I. Nadie sospechaba que este joven insignificante algún día se convertiría en leyenda. En la Primera Guerra Mundial, Rommel ya demostró lo que valía. En las montañas de Rumanía e Italia, lideró audaces ataques que le valieron la más alta condecoración militar alemana, pour le mérite, para un oficial burgués sin título nobiliario. Eso era extraordinario. Rommel no era un estratega de escritorio, era un oficial de primera línea, que iba a la batalla con sus hombres. En 1916 se casó con Lucía María Molin, llamada Lucy. Ella permaneció como su esposa durante 28 años, su constante en un mundo lleno de caos. En 1928 nació su único hijo, Manfred Rommel, el niño que, en 1944, con 15 años, sería testigo de las últimas palabras de su padre. En la década de 1930, Rommel escribió un libro, Infantería Ataca. El libro se convirtió en un éxito de ventas y Adolf Hitler lo leyó. Hitler estaba fascinado por este oficial combativo, que escribía como peleaba, directo, agresivo, victorioso. En 1938, Rommel fue nombrado comandante del batallón de escolta del Führer de Hitler. El dictador y el general desarrollaron una conexión personal, pero esta conexión le costaría la vida a Rommel en 1944. El 10 de mayo de 1940 marcó el comienzo de la leyenda de Rommel. Al frente de la 7ª División Panzer, Rommel rompió las líneas francesas en las Ardenas con una velocidad que sorprendió incluso a sus superiores. En solo 2 semanas avanzó más de 200 kilómetros, tomó miles de prisioneros, conquistó Cherburgo. La táctica de la guerra relámpago había encontrado un nuevo maestro. La estrella de Rommel ascendió rápidamente. Febrero de 1941. Hitler envió a Rommel al norte de África para salvar a las tropas italianas que se derrumbaban. Lo que estaba planeado como una misión de rescate se convirtió en la leyenda más grande de la carrera de Rommel. En el calor abrasador del desierto libio, con recursos limitados y una escasez constante de suministros, Rommel derrotó a un ejército británico tras otro. Tobruk, Gazala, la persecución a través del desierto hasta el Alamein. A solo 100 kilómetros del Cairo, la prensa británica lo bautizó como el zorro del desierto, un apodo que expresaba respeto y temor al mismo tiempo. Incluso Winston Churchill elogió a Rommel en el Parlamento británico como un gran general.
Este reconocimiento por parte del enemigo convirtió a Rommel en Alemania en algo más que un simple soldado. Se convirtió en el símbolo de la Wehrmacht, en el héroe invencible, en el ícono de propaganda del régimen. Pero detrás de la leyenda había un hombre que cada vez tenía más dudas. En 1942, Rommel no solo experimentó victorias militares en el norte de África, sino también el lado oscuro de la guerra. Vio cómo los SS Einsatzgruppen asesinaban a civiles. Leyó órdenes que legitimaban los crímenes de guerra. Según testigos, Rommel se negó a implementar la orden de los comisarios, la orden de Hitler de ejecutar inmediatamente a los oficiales políticos soviéticos. Impidió que los trabajadores judíos forzados en el norte de África fueran deportados. Eso lo hizo sospechoso en los círculos de las SS. Noviembre de 1942 trajo el cambio. En el Alamein, el Afrika Korps de Rommel sufrió la primera gran derrota, no por malas tácticas, sino por la apabullante superioridad aliada, tanques británicos, armas estadounidenses, dominio aéreo total. Rommel se dio cuenta. Alemania no podía ganar esta guerra. Le escribió un informe a Hitler. Había que retirarse estratégicamente para salvar a las tropas. La respuesta de Hitler fue fríamente cortante. Ni un paso atrás. Victoria o muerte. Rommel no obedeció. Salvó lo que quedaba de su ejército y se retiró miles de kilómetros a través de Libia y Túnez. Este rescate le costó a Rommel la confianza ilimitada de Hitler. La grieta entre el mariscal de campo y el Führer había comenzado. Pero el momento decisivo llegó en julio de 1944 en Francia, después del norte de África. Rommel fue trasladado a Francia en 1944 para repeler el esperado ataque aliado. Como comandante en jefe del Grupo de Ejércitos B, era responsable de la defensa de la costa atlántica. Rommel inspeccionó búnkeres, construyó obstáculos, colocó millones de minas. Sabía, la invasión llegaría. La pregunta era solo cuándo y dónde. 6 de junio de 1944, día D. Los aliados desembarcaron en Normandía. Rommel no estaba en el lugar ese día. Había viajado a Alemania para visitar a su esposa Lucie por su cumpleaños y para pedir refuerzos a Hitler en persona. Cuando regresó, el frente ya había sido roto. Rommel hizo todo lo posible para detener la invasión, pero era demasiado tarde. La superioridad aliada era aplastante. En esas semanas en Francia, Rommel conoció a hombres que hablaban de más que solo tácticas militares. Oficiales como el teniente general Hans Speidel, su jefe de Estado Mayor, el doctor César von Hoffacker, un oficial de enlace de París, el coronel general Karl-Heinrich von Stülpnagel, comandante militar en Francia. Estos hombres pertenecían a una red que planeaba el derrocamiento de Hitler. Hablaron con Rommel, con cautela, indirectamente, pero inequívocamente. Alemania debía encontrar una manera de terminar la guerra. Hitler debía desaparecer, ya sea por arresto o por su eliminación. La pregunta era, ¿participaría Rommel? Rommel escuchó. Según declaraciones posteriores de Speidel y Hoffacker, Rommel estuvo de acuerdo en que Hitler debía ser destituido, pero rechazó un asesinato. Su visión, arrestar a Hitler, llevarlo ante un tribunal alemán, luego negociar la paz con los aliados occidentales. Rommel todavía creía en una salida honorable para Alemania. Una ilusión, como resultaría. El 17 julio de 1944, apenas 3 días antes del planeado atentado contra Hitler, el coche de Rommel fue atacado por aviones de combate aliados. El chofer de Rommel perdió el control. El auto volcó. Rommel sufrió graves heridas en la cabeza.
triple fractura de cráneo, conmoción cerebral, fracturas en los huesos de la cara. Fue llevado inconsciente al hospital y luego trasladado a Herrlingen para su recuperación. El 20 de julio de 1944, la bomba explotó en el cuartel general del Führer, la Wolfschanze. El coronel Klaus von Stauffenberg había intentado matar a Hitler. El intento fracasó. Hitler sobrevivió y la venganza comenzó. En las semanas siguientes, la Gestapo arrestó a cientos de conspiradores bajo tortura. Muchos se derrumbaron y delataron nombres. El Generaloberst von Stülpnagel intentó suicidarse de un disparo, pero sobrevivió medio ciego, y en su delirio no paraba de murmurar un nombre: Rommel. Kaiser von Hoffacker fue arrestado, torturado y bajo un dolor insoportable. Admitió que Rommel estaba al tanto de los planes. ¿Era Rommel realmente un conspirador? La verdad histórica es complicada. Rommel sabía de los planes de derrocamiento. Estaba de acuerdo en que Hitler debía desaparecer, pero no estaba al tanto de la planificación de la bomba. No fue parte activa del atentado de Stauffenberg. Sin embargo, para Hitler y la Gestapo, eso no importaba. El nombre de Rommel había aparecido, y eso significaba alta traición. Había otro problema. Rommel no era un conspirador cualquiera. Era el general más famoso de Alemania. El pueblo lo amaba. La Wehrmacht lo veneraba. Los aliados lo respetaban. Si Hitler permitía que Rommel fuera ejecutado públicamente, eso destruiría la moral de la Wehrmacht y convertiría al zorro del desierto en un mártir. Hitler necesitaba otra solución, una solución secreta, una solución con veneno. Los primeros días de octubre de 1944 fueron tranquilos en Herrlingen. Rommel se recuperaba de sus heridas, paseaba por el jardín, hablaba con Lucy, con su hijo Manfred, de 15 años. La familia no sospechaba nada. El propio Rommel probablemente sospechaba que había peligro, pero todavía creía que sus méritos lo protegerían. En la mañana del 14 de octubre de 1944, hombres de la Gestapo de Berlín aparecieron de repente alrededor de la casa. Se apostaron discretamente, pero visiblemente. La vigilancia estaba ahí. Rommel los vio y comprendió. Hoy algo iba a pasar. Al mediodía, alrededor de las 12:00, 2 Mercedes negros llegaron. Del primer coche salieron el general major Wilhelm Burgdorf y el general Ernst Meisel, ambos del cuartel general de Hitler. Fueron corteses, formales, pidieron hablar con el mariscal de campo a solas. Rommel condujo a los 2 hombres a su estudio. La puerta se cerró. Lucy y Manfred esperaron abajo, nerviosos, con un mal presentimiento. Lo que se discutió en esa habitación en los siguientes 20 minutos, lo sabemos por las declaraciones posteriores de Manfred Rommel y por una carta que Rommel le dejó a su esposa. Burgdorf fue directo al grano. Puso documentos sobre la mesa, actas de interrogatorio de Hoffacker, declaraciones de Stülpnagel. El nombre de Rommel estaba en todas partes. La acusación: alta traición, complicidad en la conspiración contra el Führer. Burgdorf le explicó a Rommel las 3 opciones que le daba Hitler. Opción 1. Rommel podría defenderse personalmente ante Hitler en Berlín, pero el rechazo de esta invitación se consideraría una admisión de culpabilidad. E incluso si Rommel fuera a Berlín, no habría garantía de un juicio justo. Opción 2. Rommel podría ser juzgado ante el Tribunal Popular bajo el infame juez Roland Freisler, el hombre que había condenado a Sophie Scholl, a Stauffenberg y a docenas de otros a la muerte. Un juicio ante Freisler era un juicio espectáculo. La sentencia estaba predeterminada: pena de muerte por ahorcamiento con alambre de piano.
¿Y después? La familia de Rommel sería arrestada, su personal ejecutado, su nombre mancillado. Opción 3. Rommel podría tomar veneno, suicidio voluntario. En este caso, Hitler garantizaría que la reputación de Rommel se mantuviera intacta. Su muerte se presentaría como resultado de las heridas del 17 de julio. Rommel recibiría un funeral de Estado con todos los honores militares. Su esposa recibiría la pensión completa de mariscal de campo. Su hijo estaría protegido. Su nombre seguiría viviendo como un héroe. Como prueba de la seriedad de esta opción, Burgdorf había traído una pequeña cápsula de cianuro trampa marrón, mortal en 3 segundos. Indoloro. Rommel guardó silencio durante un largo rato. Luego preguntó cuánto tiempo tenía para decidir. Burgdorf respondió: 5 minutos. No era una elección real, era una sentencia de muerte, envuelta en una ilusión de opciones. Rommel salió del estudio y fue a ver a su esposa Lucy. La tomó aparte y le explicó con calma lo que acababa de suceder. Lucy rompió a llorar. Rommel la abrazó. Luego llamó a su hijo Manfred. Las últimas palabras que Erwin Rommel le dijo a Manfred Rommel están documentadas por el propio testimonio de Manfred, que dio a los aliados en 1945. Morir a manos de los tuyos es duro, pero la casa está rodeada y Hitler me acusa de alta traición. He decidido tomar el veneno. En 15 minutos estaré muerto. El Führer ha prometido que a ti y a tu madre no os pasará nada si me voy en silencio. Confío en ello. Es mejor para todos nosotros. Manfred Rommel tenía 15 años. Vio a su padre por última vez. Rommel se puso su uniforme del Afrika Korps, no el uniforme de gala, sino el sencillo, el que había usado en el desierto. Esa fue su última declaración. Soy el zorro del desierto, no el general de Hitler, sino un soldado. Rommel se despidió de su ayudante, Hermann Aldinger, quien saludó entre lágrimas. Luego Rommel subió al Mercedes. Con él en el coche estaban Burgdorf, Meisel y el chofer, un hombre de la SS llamado Heinrich Duss. El coche condujo unos cientos de metros por la carretera, fuera de la vista de la casa, y se detuvo en un pequeño bosque. Meisel y Duss salieron y se alejaron unos pasos. Rommel se quedó solo con Burgdorf en el coche. Pasaron 5 minutos. Luego Burgdorf les hizo una señal a los demás para que regresaran. Cuando Duss abrió la puerta, vio a Rommel desplomado en el asiento trasero. Su cabeza colgaba hacia un lado. Ya no respiraba. El zorro del desierto estaba muerto. Asesinado por cápsula de cianuro trampa, en 3 segundos. El general más famoso de Alemania, asesinado por orden de su propio dictador, 14 de octubre de 1944, alrededor de las 12:25. Erwin Rommel estaba muerto, pero la mentira apenas había comenzado. Burgdorf y Meisel llevaron el cadáver al hospital de Ulm. Allí llamaron al médico, el doctor Friedrich Breiderhof. Breiderhof examinó al muerto e inmediatamente encontró la cápsula de cianuro trampa en la boca de Rommel. Una pequeña cápsula marrón, cubierta de baba marrón y amarilla, en lo profundo de la garganta. Esa no era una muerte natural. Eso era envenenamiento. Breiderhof quería documentar la causa de la muerte correctamente. Envenenamiento por cianuro. Pero entonces, ¡zas! Oficiales de la SS entraron en la habitación. Le dieron a Breiderhof una orden clara. Escriba fallo cardíaco en el certificado de defunción, nada más. Si habla de lo que ha visto, su familia sufrirá las consecuencias. Breiderhof escribió fallo cardíaco. La primera mentira fue oficial. Ese mismo día se informó al público. La noticia llegó a través de la radio del Reich. El mariscal de campo Erwin Rommel
El héroe del norte de África ha fallecido hoy a causa de las graves heridas sufridas el 17 de julio. El pueblo alemán lamenta la pérdida de uno de sus más grandes soldados. Hitler ordenó un día oficial de luto. El 18 de octubre de 1944, 4 días después de la muerte de Rommel, tuvo lugar el funeral de Estado, no en Berlín, sino en Ulm, más cerca de Herrlingen. El ayuntamiento estaba adornado con crespones negros. Miles de personas se alinearon en las calles. La Wehrmacht envió una formación de honor. Hitler mismo no asistió. Envió al mariscal de campo Gerd von Rundstedt como su representante. Rundstedt pronunció un discurso fúnebre patético. Su corazón pertenecía al Führer. Alemania ha perdido a uno de sus mejores hijos. Rundstedt no sabía que Rommel había sido asesinado. Nadie lo sabía, excepto los asesinos y la familia. Lucy y Manfred Rommel estaban junto a la tumba y guardaban silencio. Conocían la verdad, pero no podían hablar. Ese era el trato. Silencio a cambio de seguridad. Rommel fue enterrado en el cementerio de la montaña en Herrlingen. Su tumba se convirtió en un símbolo del heroísmo. Los veteranos depositaban coronas. La Wehrmacht lo ensalzaba como un ejemplo a seguir. La máquina de propaganda funcionaba perfectamente. Rommel era más útil para el régimen muerto que vivo, pero la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. En abril de 1945, solo 5 meses después de la muerte de Rommel, tropas estadounidenses ocuparon Herrlingen. Un oficial de inteligencia británico llamado Charles Marshall interrogó a Lucy Rommel. Ella le contó toda la historia: la cápsula de cianuro trampa, el ultimátum, la mentira. Manfred Rommel escribió una carta en la que documentaba las últimas palabras de su padre. Los aliados descubrieron la verdad, pero el público alemán no lo supo de inmediato. En los años de la posguerra, la leyenda de Rommel persistió. Muchos alemanes querían creer que había habido buenos generales. Rommel se convirtió en el símbolo del soldado limpio de la Wehrmacht, en el héroe antinazi, que se había opuesto a Hitler. La realidad era más complicada, pero el mito era más cómodo. No fue hasta 1960, 16 años después de la muerte de Rommel, que llegó la confirmación definitiva. La policía de Colonia publicó un informe fechado el 22 de julio de 1960. En este informe, el doctor Friedrich Breiderhoff, el médico de 1944, hizo una confesión completa. Describió cómo había encontrado la cápsula de cianuro trampa en la garganta de Rommel, cómo la SS le había obligado a escribir fallo cardíaco, cómo había vivido con esta mentira durante 16 años. Con este informe se hizo oficial. Erwin Rommel fue forzado al suicidio con veneno por el propio Hitler. El héroe nacional alemán fue una víctima de asesinato de su propio régimen. La historia de Rommel plantea preguntas incómodas. ¿Era Rommel un héroe? ¿Un miembro de la resistencia? ¿Una víctima? La verdad es multifacética. Rommel no fue un miembro activo de la resistencia como Stauffenberg o Sophie Scholl. No escondió a judíos como Schindler. No escribió panfletos como La Rosa Blanca. Rommel fue un soldado profesional que luchó por Alemania, incluso bajo un régimen criminal. Pero Rommel cambió. En el norte de África, se negó a cumplir algunas órdenes criminales. En Francia, escuchó a los conspiradores y estuvo de acuerdo en que Hitler tenía que desaparecer. No quería asesinar, pero quería cambios para un régimen que exigía lealtad absoluta. Eso ya era traición. La muerte de Rommel muestra la brutalidad del régimen nazi.
Incluso un héroe nacional, un hombre que había luchado por Alemania durante años, no estaba a salvo. Una vez que mostraba el más mínimo atisbo de duda. Hitler no toleraba héroes que pudieran pensar. Quería obediencia, no grandeza. El hecho de que Hitler ordenara el asesinato secreto de Rommel y luego le diera un funeral de Estado muestra la perversión del sistema. El régimen mataba a sus propios iconos y luego los obligaba a seguir sirviendo como propaganda en la muerte. A Rommel no se le permitió morir como un mártir de la resistencia. Tenía que morir como un soldado leal, que luchó por el Führer hasta el final. Una mentira que duró 16 años. ¿Qué queda de Erwin Rommel? Una figura compleja. Un táctico brillante que luchó en el lado equivocado. Un hombre que se dio cuenta demasiado tarde a quien servía. Un general que al final encontró una chispa de claridad moral y lo pagó con su vida. Manfred Rommel, el joven de 15 años, que se despidió de su padre en 1944, se convirtió más tarde en alcalde mayor de Stuttgart. Trabajó durante toda su vida para preservar la verdad sobre su padre, sin heroizarlo ni condenarlo. Manfred murió en 2013. 68 años después de la última conversación con su padre, pero hasta el final contó la historia de aquel día de octubre cuando los generales de Hitler llegaron con veneno. La cápsula de cianuro trampa que Burgdorf trajo consigo ya no existe, pero su efecto, su significado, permanece. Simboliza un régimen que asesinó incluso a sus mayores héroes, si mostraban un momento de duda. Quizás la lección más importante de Rommel no sea su brillantez militar, sino su muerte. Su asesinato demuestra que en un sistema totalitario nadie está a salvo. La lealtad no protege, el mérito no protege, la fama no protege. En cuanto te conviertes en un peligro para el poder, eres eliminado, ya sea con bombas, alambre de piano o una pequeña cápsula marrón. El zorro del desierto luchó en el desierto contra enemigos y ganó leyendas, pero contra el veneno de su propio liderazgo no tenía defensa. Acaba de escuchar una historia que permaneció oculta durante décadas. La versión oficial de la muerte de Rommel fue una mentira, que no fue desenmascarada definitivamente hasta 1960. Investigar, documentar, contar historias como esta requiere semanas de intenso trabajo de archivo. Informes policiales de la década de 1960, actas de interrogatorios de los aliados, testimonios de primera mano de Manfred Rommel, dictámenes médicos sobre envenenamientos con cianuro. La reconstrucción precisa de aquellos 5 minutos en el coche. Cada detalle que ha escuchado está históricamente probado. Pero esta documentación está desapareciendo lentamente. Los testigos están falleciendo. Los archivos se están cerrando. Las últimas personas que conocieron la verdad de primera mano ya no están. Nuestra tarea es preservar sus testimonios antes de que se pierdan para siempre. El botón Super Gracias, que está justo debajo de este vídeo, es más que un apoyo financiero. Es su voz, que dice: estas historias son importantes. Estas verdades no deben volver a ser enterradas. Rommel fue sepultado con una mentira que duró 60 años. Su apoyo garantiza que sigamos excavando, sigamos investigando, sigamos contando la verdad. Ustedes no son solo espectadores, son guardianes de la memoria. Ustedes garantizan que la historia real de Rommel, no la versión de la propaganda, sino la verdad documentada con la cápsula de cianuro trampa y los certificados de defunción forzados. No se olvide, hoy sabemos, Erwin Rommel no fue abatido por balas enemigas, fue asesinado con veneno,
por hombres que actuaban en nombre de Hitler. La ironía es amarga. El hombre que luchó y sobrevivió en África contra los aliados fue asesinado en casa por los suyos. La tumba de Rommel en el Bergfriedhof Herrlingen aún existe hoy. Turistas e historiadores la visitan, muchos depositan flores, todavía atrapados en la leyenda del zorro del desierto. Pero desde 1960, la verdad es inamovible. Esta tumba no es la tumba de un héroe que murió con honor. Es la tumba de un hombre que fue asesinado porque se había vuelto demasiado peligroso para un régimen paranoico. La pregunta permanece. ¿Podría Rommel haber hecho más? ¿Debería haberse rebelado contra Hitler antes? ¿Debería haberse unido completamente a los conspiradores del 20 de julio? La historia no permite respuestas sencillas. Rommel no era un santo, pero tampoco era un monstruo. Era un hombre en un sistema imposible, que demasiado tarde se dio cuenta de que la obediencia a un criminal te convierte en cómplice. Cuando tuvo esa revelación, ya era demasiado tarde. La cápsula de cianuro trampa ya estaba esperando. Lo que podemos aprender de Rommel no es su táctica militar. Es la lección de que en un sistema totalitario nadie está seguro, ni siquiera los héroes más grandes. El régimen que hoy te celebra te asesinará mañana si ya no eres útil o te vuelves demasiado peligroso. El último acto de Rommel no fue una victoria militar, fue un silencioso sacrificio por su familia. Él eligió el veneno para proteger a Lucy y Manfred. Eso no lo convierte en un héroe de la resistencia, pero lo hace humano, un padre que en los últimos 5 minutos de su vida intentó salvar a su familia, muriendo en silencio. La historia del zorro del desierto no termina con su muerte, termina con la verdad, que salió a la luz décadas después. La mentira en el certificado de defunción, la cápsula de cianuro trampa en la garganta, el silencio forzado del doctor Breiderhoff, el funeral de Estado como una pérfida puesta en escena. Todo eso fue documentado, preservado, atestiguado, y ahora, ustedes también lo saben. La siguiente pregunta es, ¿qué harán con este conocimiento? ¿Compartirán esta historia? ¿Le contarán a otros sobre el día en que Hitler asesinó al zorro del desierto con veneno? ¿O dejarán que la leyenda siga viva, porque es más cómoda que la complicada verdad? Erwin Rommel murió el 14 de octubre de 1944, alrededor de las 12:25 p.m., en un Mercedes negro, en una carretera rural cerca de Herrlingen. Causa de muerte: envenenamiento por cianuro. Forzado por el régimen al que había servido durante años. Tenía 52 años. Su último pensamiento probablemente fue para su familia. Su último deseo fue que ellos se salvaran. Su último acto fue tomar el veneno, para que su nombre pudiera seguir vivo como leyenda, en lugar de ser destruido como traidor. El régimen le concedió ese deseo, pero no pudo suprimir la verdad para siempre. En 1945 habló Manfred. En 1960 habló el doctor Breiderhoff. Y hoy hablamos nosotros. Erwin Rommel, el zorro del desierto, no era un héroe perfecto, pero era un hombre que al final intentó hacer lo correcto y pagó por ello con una pequeña cápsula marrón que mató en 3 segundos. Su historia es una advertencia. En un sistema sin justicia, ni siquiera la gloria más grande es protección. Al final, no decide lo que has logrado, sino si sigues siendo útil o te has vuelto demasiado peligroso. El zorro del desierto se había vuelto demasiado peligroso. Así que tenía que morir, no honorablemente en la batalla, sino en secreto, envenenado, mentido. Pero la mentira no se sostuvo.
Y esa es quizás la única esperanza en esta historia. La verdad siempre sale a la luz, incluso si tarda 16 años, incluso si los médicos son amenazados. Las familias deben guardar silencio. Se organizan funerales de Estado. La verdad sobrevive, porque personas como Manfred Rommel, como el doctor Breiderhoff, como historiadores y periodistas, y ustedes que están mirando ahora, se niegan a aceptar la mentira. Erwin Rommel fue asesinado el 14 de octubre de 1944, no por una bala británica, sino por veneno alemán. Esa es la verdad documentada, probada, innegable. Y esta verdad debería ser conocida por todos los que hayan oído hablar de la leyenda del zorro del desierto. Ahora conocen la historia detrás de la leyenda. La historia de la cápsula de cianuro trampa, que tardó 3 segundos en matar al general más famoso de Alemania. La historia de un funeral de Estado, que era una mentira. La historia de una verdad, que tardó 16 años en hacerse oficial. ¿Cuál fue el momento en esta historia que más les impactó? El momento en que Rommel le dijo Auf Wiedersehen a su hijo de 15 años. El momento en que Burgdorf puso la cápsula de cianuro trampa sobre la mesa. O el momento en que el doctor Breiderhoff se vio obligado a falsificar el certificado de defunción. Escriban en los comentarios el código de tiempo exacto del momento que más les llegó. Leeré y responderé a cada comentario. Y si tienen a alguien en su familia que todavía cree en la leyenda de Rommel, compartan este video. La verdad merece ser contada. Gracias por escuchar hasta el final. La historia del zorro del desierto termina aquí, pero la historia de la resistencia alemana continúa. En el próximo video contaremos la historia de otro héroe olvidado que luchó contra el régimen y pagó por ello. Hasta entonces, recuerden, sigan contando. No permitan que estas historias vuelvan a ser enterradas.